Buenos días a todos. Hoy continuamos con la parte de Oracle Database y este día específicamente vamos a estar trabajando la parte de usuarios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a iniciar con lo que sería la administración de los usuarios en Oracle Database. Lo que serían las cuentas de usuarios, privilegios, roles, perfiles y luego vamos a pasarlo a ver ya en una base de datos contenida. Bueno, obviamente para establecer una sesión a una instancia, un usuario tiene que poderse conectar a la misma. En muchas aplicaciones, cada usuario dice es una cuenta individual en la base de datos. En sistemas grandes, muchos usuarios pueden conectarse con la misma cuenta y se requiere una mayor auditoría. Esto suele ser lo más común, que simplemente nosotros tenemos una cuenta de usuario y todas las aplicaciones o varios módulos o un módulo completo se conecta con esa misma cuenta de usuario, porque hablamos de cuentas de usuarios no para un sistema, sino que para una base de datos. Hay unas reglas donde el nombre de usuario dice de que debe de ser único y debe de cumplir con estas reglas, no más de 30 caracteres, tiene que tener, puede tener letras, dígitos y el carácter y algunos caracteres especiales. Obviamente no se pueden utilizar palabras reservadas y el nombre como tal es case sensitive, pero automáticamente el gestor convierte todos los nombres de usuarios a mayúsculas. Y por ahí algo bien curioso, que todas las reglas se pueden omitir menos la primera cuando se emplean doble comilla. El nombre de usuario nunca puede ser cambiado después de su creación. Si se necesita cambiar el nombre del usuario, tiene que eliminarse y volverse a crear. Sin embargo, recuérdense que hay algo bien delicado con eso, y es que los usuarios son los mismos esquemas en Oracle. Entonces el usuario es el contenedor de objetos. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos un ejemplo donde crean algunos usuarios. Ahí está. Create User John, Identified by y la contraseña. Y así están. Vean que ahí va el John con comillas, John con caracteres especiales. Y cuando quieren crear el usuario, el usuario table como va con comilla doble, entonces sí lo pueden crear. Es una especie de apartado especial el tema de la comilla doble. Sin embargo, en lo personal les diré que es algo que no se utiliza, no es un tema de mayor cosa esa situación. Así que acostumbrémonos simplemente a sin comilla, que va el nombre normalmente, a entender de que cuando nosotros creamos un username, el nombre que pasemos se va a manejar en mayúsculas, automáticamente se va a estar manejando en mayúsculas. Ahí ven ustedes que el primero que se creó aparece aquí en mayúsculas. Todas las cuentas tienen un table space. Table space indica dónde se van a almacenar los objetos creados por el usuario. Un table space es un contenedor lógico de datos. Es el contenedor lógico de datos que se configura a nivel de la base de datos. El table space se implementa a través de muchos data files. Un usuario puede tener una cantidad de cuota asignada en un determinado table space. Y esto específicamente estamos más bien hablándolo para una administración en nube, porque cuando vos rentás uso de base de datos, vos le vas a poder decir, por tanto, al mes vas a tener derecho a 2 gigas de almacenamiento. Entonces, esa cantidad es la cuota de almacenamiento que ese usuario va a tener. A eso se refiere. La cuota es justo ese espacio de almacenamiento. En un entorno empresarial no es ningún problema, tú lo vas a dejar ilimitado, pero en un entorno
de renta de espacio web, va a ser importante la administración de la cuota. No solo tenemos usuarios, sino que también cuotas de espacio de almacenamiento en el table space. Hay un table space que se llama temporal, que lo vamos a encontrar por ahí, que son los objetos permanentes, son almacenados en table space permanentes, pero los objetos temporales para ciertas operaciones se guardan en un table space temporal. Estos, los temporales, no tienen data file, sino que solo existen en memoria. A la hora que nosotros creamos un usuario, nos va a pedir cuál va a ser el table space permanente o simplemente table space y cuál va a ser el table space temporal, que por lo general es uno que se llama UNDO o TEM. ¿Cuáles son los estatus de las cuentas? Las cuentas pueden tener varios estatus. Open, que la cuenta está disponible para su uso. Locked, que la cuenta está bloqueada por el DBA, está creada pero no puede iniciar sesión. Expired, que dice que la clave ha expirado y que se debe resetear para poder iniciar sesión. Obviamente eso lo tiene que hacer el administrador, el DBA. Puede estar ambas expiradas y en lock. También puede estar bloqueada por un periodo de tiempo porque se realizaron, por ejemplo, intentos fallidos de login y ella está bloqueada hasta esperar cierto tiempo. ¿Cómo se altera? Pues para modificarlas se utiliza el comando alter user, el nombre del usuario, account lock, para, por ejemplo, bloquear una cuenta. Obviamente, para esas acciones se hace con autenticación de DBA, pero también esto ya lo habíamos visto antes. Existe este mecanismo de autenticación cuando nosotros hacemos connect pleca as sysdba. Aquí lo que estamos haciendo es que nos estamos autenticando conectando y autenticando a la instancia empleando las credenciales del sistema operativo. Obviamente esto nosotros se recuerdan que lo hicimos para hacer startup y para hacer shutdown. Para la autenticación por password es sencillo, simplemente pasamos el usuario, pleca, pasamos la clave y luego después del arroba van todos los parámetros para poder identificar la instancia y el servicio. El usuario sys no se puede conectar así porque obviamente tiene que ocupar el as sysdba. En el entorno de red dice que las contraseñas se encriptan utilizando AES. ¿Cuál es el comando? Alter user, el nombre del usuario, identified by y aquí indicamos la clave para poderla establecer. Existen otros métodos de autenticación por ahí, también están disponibles. Veamos el comando para crear usuarios. Create user Scott identified by Tiger, default table space user, temporary table space temp. Ahí está la indicación de los table space. Luego, ¿qué cuota va a tener? Cuota 100 megas en user, cuota unlimited en example. Password expire, que está expirada la contraseña está desbloqueada. ¿Qué hacemos para modificar la cuenta? El comando alter user. De esto vamos a tener nosotros algunas encuentran. Y obviamente ahí está para eliminarlo el drop user, recordándonos que aquí no es solo la eliminación del usuario, sino que también de todos los objetos que el usuario contenga. Por defecto, un usuario no posee ningún privilegio en Oracle. Estos tienen que ser asignados. Para asignar los privilegios utilizamos nosotros grant y utilizamos revoke. Obviamente, usuarios DBA tienen derecho a asignar todos los privilegios.
Hay un montón de privilegios por ahí, es un gran listado de privilegios. Aquí tenemos un ejemplo para los privilegios. And create table to Scott with admin option. El admin option es lo que permite es que me asignaron el privilegio y yo también ahora lo puedo asignar. También lo puedo asignar. Obviamente cuando nosotros creamos un usuario, ese usuario tiene todos los privilegios sobre los objetos que él construya. Eso es eminentemente lógico. Pero esto resulta bien interesante, por ejemplo, para que otro usuario pueda hacer solo select a ciertas tablas o a ciertas vistas de mi esquema. También es muy importante. Cómo funcionan los privilegios sobre objetos puede definirse para poder hacer select, para poder hacer insert, para poder hacer update, hacer delete, execute. Pueden ser privilegios específicos sobre los objetos. Aquí tenemos el ejemplo, grant select, dar el privilegio de select on HR region a el usuario Scott. Scott obviamente es un usuario diferente, es otro esquema y se le está dando el privilegio de poder hacer select a la tabla region del esquema HR. Esto se permite hacer así. Los roles, simplemente un rol es un conjunto de privilegios que se asignan por un nombre para que los agrupa por un nombre. Así de sencillo. Create role, el nombre del rol, y luego le empezamos a dar grant a este rol y luego cuando a un usuario le asignamos ese rol, ya contiene todos sus privilegios. El rol más común, por ejemplo, es el DBA o SysDBA. Aquí tenemos algunos ejemplos de la asignación de roles. Hay roles predefinidos que ya los tenemos nosotros por ahí, Create Session, Resource, DBA. Desde versiones anteriores, cuando se creaba un usuario en Oracle, venía sin privilegios y él no se podía conectar y casi fue tradición el tema de que se creaba el usuario y se le tenía que asignar dos roles para que se pudiera conectar, el rol de Resource y el rol de Connect. Era casi automático que al crear un usuario yo tenía que asignarle esos dos roles para que él pudiera conectarse y para que pudiera hacer uso ya de su espacio. También hay algo más que se llama profile, que es para obligar una política de password y para restringir los registros de una sesión. La política de password dice siempre está activa. La limitación de recursos a una sesión debe indicarse en el parámetro resource limit. Aquí hay algunos parámetros que se pueden configurar en este profile, donde vienen el tiempo que va a pasar, si entra en log, en cuál es la cantidad de días para que el password entre a log, el número de intentos fallidos que se van a permitir antes de entrar a log, una serie de parámetros que se pueden configurar para los profiles de los usuarios. Hay tema de limitar los recursos también. Con un usuario, cuántas sesiones simultáneas se van a permitir, el CPU por sesiones, el tamaño de Private SGA, el tiempo que se va a permitir una conexión abierta. Ahí están todos esos elementos. Están en la parte de profile. Esto lo vamos a ver también con los ejercicios. Y hay también por ahí un ejercicio para poder definir un nuevo profile y poderlo asignar. Sería la parte teórica con la presentación, que sería lo que corresponde a la versión 11G. Y ahora vamos a pasar también a
la presentación de la versión siguiente, pero eso lo haremos en otro video.